El 21 de junio termina la sexta y última prórroga del estado de alarma. Todas las islas entrarán en fase 3 a partir de este lunes. Eso significa que la comunidad autónoma se encargará de la gestión de la situación y de decidir cómo hacemos esa transición hacia una nueva normalidad. Mientras tanto, el paro ha vuelto a subir en Canarias en el mes de mayo. Lo ha hecho en un 2,4%, una cifra sensiblemente inferior a los meses de marzo y abril. La economía ha dejado de destruir empleo en las islas, pero todavía hay más de 208.000 personas inmersas en expedientes de regulación de empleo. Esa incertidumbre se mantiene para todos esos trabajadores que no van a saber todavía si pueden recuperar o no su puesto de trabajo. Después de subir un 10% en marzo y un 12% en abril, el número de parados sigue creciendo, pero a menor ritmo. En total hay más de 758.000 afiliados. Se perdieron 631 cotizantes en mayo, apenas una décima con respecto al mes anterior. En datos interanuales son casi 51.000 afiliados menos que hace un año, una caída del 6,3%. El Gobierno del Estado estima que pueda llegar con el ingreso mínimo vital a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas. Y aunque no se ha concretado cómo se hará en cada comunidad autónoma y a cuántos beneficiarios llegará esa ayuda, Canarias estima que podría beneficiar a unas 48.000 familias. En las islas, el 16% de los hogares está compuesto por una mujer y sus hijos. Cuando se trate de un hogar con un solo progenitor, como este caso, la ayuda ascenderá a los 839 euros. El ingreso mínimo vital irá desde los 462 euros si se trata de un único adulto hasta los 1.015 euros si se va incrementando el número de personas en la unidad familiar. Esta ayuda podrá convivir con la renta ciudadana y la prestación canaria de inserción. Se podrá presentar a partir del 15 de junio a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. Canarias será pionera en el uso de una aplicación móvil para rastrear posibles contagios. Ese rastreo se hará evidentemente con el consentimiento de los usuarios, pero va a permitir acotar, por ejemplo, qué relaciones ha mantenido esa persona y con quién las ha mantenido. Es vital hacer un seguimiento exhaustivo para evitar posibles contagios. Cada vez más, la labor de los equipos de rastreo se complementa con aplicaciones móviles. Uno de los primeros países del mundo en usar una app de este tipo fue Corea del Sur, que ha logrado frenar el virus con poco más de 11.000 casos. Más del 90% de los pacientes ya se han recuperado. Recientemente, un brote en una discoteca surcoreana volvió a poner contra las cuerdas al país, pero demostró de nuevo su capacidad de contención. Hay varios modelos para este tipo de aplicaciones. Apple y Google han diseñado un prototipo que 22 países están dispuestos a usar como base para crear sus propias aplicaciones, entre ellos España. Como en una batalla contra reloj, los rastreadores se suelen anticipar y vigilan muy de cerca a los casos sospechosos, personas que en principio no son contacto estrecho de ningún caso confirmado, pero que tienen síntomas de enfermedad respiratoria aguda. A través del móvil se puede informar al contagiado y averiguar con quién ha mantenido contacto. El regreso a las aulas este curso lo harán solamente aquellos alumnos que finalicen una etapa, sexto de primaria, cuarto de la ESO o segundo de bachillerato. El Gobierno de Canarias afronta el nuevo curso con todas las dificultades y retos que implica volver a las aulas. Quieren que todas las familias canarias puedan tener acceso a Internet y a los medios tecnológicos que son necesarios para recibir formación desde casa, pero sobre todo quieren empezar el curso con todas las garantías de seguridad. Tienen que pensar bien cómo van a meter en las aulas a tanta cantidad de niños, la responsabilidad, quién se va a responsabilizar de eso, de qué manera, y también pues en el ámbito de las clases online, perfecto, porque los míos por lo menos han cumplido bastante bien. Lo veo complicado, pero ojalá que entren ya, que ya estoy desesperada, pero no sé qué va a pasar. En realidad los profesores pueden buscar los medios y el gobierno para que los chicos puedan aprender. El problema es quitarse sobre todo ese miedo de que incluso el contacto entre ellos sea el mismo. Yo lo tengo súper con ganas, pero con el tema del aforo, el profesor tiene que hacer un montón de vaivenes, que si dar clase en una clase y después en otro salón, y es algo difícil, ¿no? Pero emocionado por fin de poder regresar, porque ya las clases online me tenían un poco... Casa metida y está ahí todo el rato, pues 8 horas, pues imagínate libro tras libro y estar mirando y diciendo ahora haz esto, ahora haz lo otro. Complicado tener un niño
y que esté pegado a la tarea. Bueno, para todos es una experiencia nueva, ha sido duro, pero la verdad que los profesores, los maestros en general se han volcado, por lo menos en mi caso, se han volcado en mandarnos mucho las tareas, en facilitarnos el trabajo. Entonces, para mí no me ha resultado complicado. Pues, por ejemplo, hacer 2 horas de trabajo y luego 2 horas de descanso o hacer tu horario. Y también no me ha gustado, pues porque ha hecho de menos a mis amigos y me gustaría ver a los profes y a ver cómo están todos. Los dejo ahora con un resumen de los contenidos más destacados de esta semana que han elaborado los compañeros de los servicios informativos de esta casa. Canarias abrió junio con 4 de sus islas libres por completo de coronavirus. Por primera vez en esta pandemia, España registró algún día sin fallecimientos. A pesar de estos buenos datos, el Gobierno ha prorrogado el estado de alarma hasta el próximo 21 de junio para garantizar así la desescalada, una desescalada que en su última fase van a gestionar las comunidades autónomas. Aquí en Canarias preocupan los datos económicos. La mitad de la población que antes trabajaba ahora está afectada por un ERTE o en paro. Sin embargo, hay una buena noticia. Esta próxima semana vamos a poder viajar entre islas. Algunos canarios lo harán por ocio, otros para reencontrarse con su familia. Un sonido que nos sobrevuela de nuevo. Canarias prepara aviones y barcos para permitir viajes por ocio. Las medidas higiénicas se vuelven fundamentales. Sobre todo usando productos virucidas que están aprobados por el fabricante del avión y por las autoridades tanto aeronáuticas como sanitarias para hacer una desinfección más profunda. Viajar es una de las ventajas de la fase 3 en la que entraban el lunes El Hierro, La Gomera y La Graciosa. Aumentan aforos y podemos incluso elegir gimnasio o barra de bar. Las restricciones son menos, podemos utilizar más el aforo del bar. Pedir cita o no, realmente no, a mí por lo menos no me causa ningún problema. El turismo entre islas podría animar la economía en las próximas semanas a la espera de visitantes extranjeros. Este miércoles, Canarias y Madeira proponían un corredor de seguridad. Son territorios seguros con respecto a la pandemia, con baja contagiosidad. Acuerdan que cualquier ciudadano que vaya de un archipiélago al otro irá con un PCR negativo. El cero turístico y la crisis económica como consecuencia de la pandemia deja datos preocupantes. Casi la mitad de la población activa de Canarias se encuentra en paro o acogida a un ERTE. 470.000 personas en Canarias que no están produciendo. La Consejería de Hacienda ha hecho las cuentas y este año las arcas autonómicas dejarán de ingresar 1.567 millones de euros. Y mientras se buscan fórmulas para salvar la economía, se sigue combatiendo el virus. Primer día sin registros de fallecidos en nuestro país desde que comenzara esta crisis sanitaria. Ocurría el pasado lunes. Mejoran los datos y una segunda entrega del estudio de prevalencia serológica confirmó este jueves la baja incidencia que ha tenido este coronavirus en Canarias. Ha generado anticuerpos al virus. En Canarias, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es un 3,3% y en Las Palmas un 2,1%. Seguro que para otoño hay un buen tratamiento con la peligrosidad que tiene esta enfermedad. Son muchos los equipos que trabajan en todo el mundo para dar con vacuna o tratamiento. En España, los expertos del Centro Superior de Investigaciones Científicas quieren lograr que el cuerpo produzca proteínas antígenas protectoras a través de una célula artificial. Y mientras, las autoridades piden no bajar la guardia. Federico sigue en cuarentena en Lanzarote después de compartir vuelo con un infectado que se saltó las recomendaciones. Opté por venir al apartamento porque en mi casa, que es en La Graciosa, tampoco pretendía yo intentar, ni quiero, ni mucho menos, que nadie esté perjudicado por mi culpa. El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario. Una división política patente cada día más en el Congreso. Este miércoles, sin embargo, el Gobierno volvía a conseguir los apoyos necesarios para prorrogar hasta el 21 de junio, el que será probablemente el último estado de alarma. Su nefasta gestión de la pandemia. Usted no se suma, pero el país está en marcha. El Congreso sigue haciendo su trabajo. Y este viernes finalizaba el periodo de luto nacional tal y como comenzó. Con un minuto de silencio por las víctimas. En la vida que vamos retomando, otros silencios se llenan ahora con palabras. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien. Hoy tiene un buen día. Es una emoción que solo lo define la persona que lo tiene en ese momento.
María Dolores puede visitar a su hermano en la residencia, como tantos otros, sin abrazos y con mascarillas, pero por fin cada vez más cerca. Durante toda esta semana La Graciosa ha estado en la fase 3, pero la escasez de turismo ha hecho que no sean aplicables muchas de las nuevas medidas. Los comercios como el alquiler de bicicletas o las tiendas de souvenir han permanecido cerrados, preparándose para recibir turistas. Igual que 9 de los 11 restaurantes que hay en la isla, tan solo 2 han permanecido abiertos durante esta semana y han podido ampliar el aforo de sus terrazas hasta en un 75%. También, mientras se hayan cumplido las medidas de seguridad, han podido atender a sus clientes en la barra. Los vecinos y vecinas de La Graciosa les cuesta recordar esta isla sin turismo y aunque disfrutan tímidamente de este paraíso en soledad, reconocen la necesidad de la llegada de estos visitantes, pero para ello solicitan que se garanticen las medidas de seguridad. Tranquilidad es lo que se respira en La Graciosa. Es la única isla que siempre ha estado libre de COVID-19, aunque en vísperas de la entrada en fase 3, un vecino presentó síntomas compatibles con el coronavirus. Finalmente, las pruebas confirmaban que no estaba contagiado y los gracioseros volvieron a respirar con tranquilidad, algo que no quieren perder. Que no vengan ahora sopetón, ¿no? Miedo tenemos, pero tendrá que ir poquito a poco, poco a poco. Por esperar un 15 días o un mes o lo que sea, no pasa nada y iríamos más seguros. De los 11 restaurantes que tiene la isla, solo 2 han abierto sus puertas. Para el sector empresarial resulta imprescindible la llegada de turistas. A partir de ahí es cuando empezará a llegar el turismo canario, que es el que solemos tener durante los meses de verano. Entonces ya pues abrirán los horarios de las líneas y también todos los negocios que se dedican al turismo. Cumpliendo los protocolos de forma estricta, los gracioseros han entrado en fase 3 con la mirada puesta en el futuro, conscientes de la importancia de seguir cumpliendo día a día con las normas de seguridad. Para el Hierro, la fase 3 supone, entre otras cosas, la flexibilización de las restricciones de aforo. La novedad, encontramos disponibles las butacas de las barras de los bares. También ya se encuentra en la isla el equipo de la serie Hierro para muy pronto grabar la segunda temporada. Tras la entrada del Hierro en la fase 3, empresas del sector hostelero que permanecían cerradas han decidido abrir sus puertas y comenzar de nuevo. Ya que entramos en tercera fase pensamos que era buen momento de empezar de nuevo. Ya podemos utilizar la barra y las restricciones son menos, podemos utilizar más el aforo del bar. Con el aumento de aforo se recupera el uso de la barra, eso sí, manteniendo la distancia física recomendada. Imagínate, tremenda barra. Y hemos pasado de a lo mejor 8 sillas a solo poder poner 3. Somos de barra, porque hay gente que no le gusta sentarse a tomarse un simple cortado. También límite de aforo en los gimnasios de la isla, que ya no exigen la solicitud de cita previa. Pedir cita o no, realmente no, a mí por lo menos no me causa ningún problema. Muy buen protocolo, te toman la temperatura antes de venir, además tienen desinfección, tienen los hidrogeles y cada vez que utilizas las máquinas tienes que limpiarlas. La fase 3 devuelve gestos rutinarios, como tomar un café en la barra o encontrarse con los amigos para desayunar, mientras se mantienen todos los protocolos porque en este camino, cada paso hay que darlo con seguridad. La fase 3 ha supuesto un pequeño respiro para el sector empresarial de La Gomera. El incremento de aforo ha supuesto también un aumento de la actividad, sobre todo en el sector servicios, donde algunos trabajadores han podido salir del ERTE. Y esta fase 3 también ha supuesto el reencuentro de familiares y usuarios de las residencias de mayores. Durante más de 2 meses y medio solo han tenido contacto telefónico y ahora están permitidas de nuevo las visitas, eso sí, con un estricto protocolo y cita previa. No se habían visto desde hace casi 3 meses. Él vive en la residencia de mayores La Inmaculada, en San Sebastián de La Gomera, y ha podido encontrarse de nuevo con su hermana. La fase 3 permite la visita de familiares a los centros de mayores de la isla con un protocolo muy riguroso y cita previa. Uno lo que quiere también es abrazarlo, tocarlo, pero no se puede. Esta fase también ha supuesto un alivio para la economía. El incremento de aforo ha permitido ampliar el servicio de los restaurantes. Hemos puesto una señalética, por ejemplo, en las mesas con una X para que el cliente sepa que en esa mesa no se puede sentar. Y también en terraza hemos utilizado las mamparas
y así se siente más seguro el cliente. El aumento de actividad ha supuesto el final del ERTE para algunos trabajadores. La fase 2 saqué una de las chicas y ahora en la fase 3 ya saqué a las 3. La fase 3 continúa sin nuevos contagios en la isla, lo que implica reforzar las medidas de prevención y no bajar la guardia, esperando ya la siguiente etapa de la desescalada. El virus ha afectado a nuestra forma de vida, pero también a la manera de comunicarnos. A partir de ahora tendremos que someternos a controles más exhaustivos a la hora de viajar para evitar nuevos contagios. Nos referimos a mediciones de temperatura, al uso obligatorio de la mascarilla o a la distancia social entre los usuarios. Todo para garantizar un viaje seguro. Esta semana hemos viajado en avión, en barco, en guagua y en tranvía para demostrarles cómo es viajar en esta nueva normalidad. El virus ha alterado nuestras vidas y también la manera de comunicarnos. Los medios de transporte se preparan para ofrecer un servicio seguro a sus usuarios en la nueva normalidad. La principal compañía aérea que opera entre islas ya está preparada para adaptarse a la nueva normalidad a la hora de volar. De 200 vuelos diarios pasaron a 20 con la entrada del estado de alarma. Ahora van recuperando sus conexiones de manera progresiva. Nada más entrar a la terminal ya encontramos los primeros cambios. La distancia es protagonista durante todo el proceso del viaje, en facturación entre personal y pasajeros y durante el viaje. Viaje en el que las chocolatinas se cambian por toallitas hidroalcohólicas para las manos. Los aviones también se desinfectan tras cada vuelo. Lo hemos acentuado sobre todo usando productos virucidas que están aprobados por el fabricante del avión y por las autoridades tanto aeronáuticas como sanitarias. Y el aire acondicionado, sí. Según los ingenieros, se dificulta con su uso alguna probabilidad de contagio. Como medida protocolaria, además recomendada por los fabricantes del avión, se renueva completamente todo el aire. Esta renovación es comparable con la que puede tener cualquier sistema hospitalario. Una vez llegados al destino se mide la temperatura a los pasajeros. Lo contrario ocurre cuando viajas en barco. La temperatura se toma antes de embarcar. Una vez tomada la temperatura y dado el motivo, con una causa justificada para el viaje, nos disponemos a entrar en el barco. Desde el primer caso de coronavirus, que justamente fue aquí en La Gomera, pues ha ido implementando una serie de protocolos. Se trata de un momento importante para las navieras que nos mantienen y nos han mantenido unidos entre islas, no solamente para el transporte de pasajeros, sino también para el transporte de mercancías. Que venga caminando, venga en coche o sea transportista, las medidas se toman abajo en tierra. Es precisamente en tierra, en el transporte público, donde más se han notado las consecuencias de la crisis sanitaria. El número de pasajeros ha descendido entre un 80 y un 90%. A medida que avanzamos de fases, vuelve poco a poco la normalidad. Tenemos la capacidad reducida, ahora mismo está el 50% de los asientos y hasta 2 personas por metro cuadrado. El uso de la mascarilla se vuelve obligatorio, al igual que mantener la distancia social. Una vez en el interior es importantísimo mantener la distancia de seguridad, por ejemplo, los asientos que están al lado dejarlos libres y sobre todo la entrada siempre se hace por la puerta trasera. Desaparece el pago en efectivo y solo se puede pagar con tarjeta o aplicación móvil, normas que se recuerdan por medio de la cartelería. Te vas adaptando a las normas que te van poniendo, ¿no? Mejor, y ahora vengo más protegida porque veo que está todo controlado. Los medios de transporte y sus pasajeros se adaptan a nuevos tiempos donde el objetivo es esquivar el virus. Una tarea difícil, pero de la que cada vez estamos más concienciados. En el punto de la pandemia en el que estamos es clave cortar cualquier cadena de transmisión del virus. Tenemos que ser capaces de detectar rápidamente los nuevos casos e identificar a sus contactos más estrechos. Ello no quiere decir que estas personas se hayan contagiado, pero la probabilidad de si no se han guardado las distancias es alta. Por eso lo más sensato es aislarlos preventivamente. Para lograrlo hay que analizar los últimos movimientos del caso positivo, saber por dónde se ha movido, con quién ha estado. La mayoría de países del mundo utiliza equipos de rastreadores para desarrollar esta investigación. Muchos los conocen como los detectives contra el virus. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Daniel, enfermero de atención primaria. Te llamo desde el equipo de rastreo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ya sabe el resultado de su test, ¿verdad? Que es positivo. Así comienza una de las tantas conversaciones que a diario tienen los conocidos como rastreadores. En nuestro país, aunque el dato no es oficial, se calcula que hay más de 2.000 profesionales que se dedican a cortar cadenas de transmisión del virus. Un equipo de rastreo es un grupo conformado por sanitarios de distintas ramas. Nosotros tenemos tanto médicos como enfermeros que se encargan de identificar a los contactos estrechos
de los casos confirmados. ¿Qué se entiende por contacto estrecho? El protocolo establece que lo es cualquier persona que haya estado a menos de 2 metros de un paciente infectado sin equipo de protección como la mascarilla y durante más de 15 minutos. Llamamos al paciente positivo, informamos si no lo sabe de que es positivo para coronavirus y le pedimos que por favor nos diga si ha tenido síntomas desde 2 días antes de empezar los síntomas, todo lo que ha hecho, o desde 48 horas antes de hacerse la PCR si no tenía síntomas, con quién ha estado, a quién ha ido a visitar, quién le ha ido a visitar a su casa, si ha cogido un taxi, si ha cogido la guagua, si viene de un aeropuerto, si ha ido al supermercado, si ha ido a la farmacia. ¿Qué pasa una vez que se localiza todos los contactos estrechos? En Tenerife, cada médico y enfermero de familia se encarga de la supervisión de sus pacientes, pero en Gran Canaria los rastreadores asumen todo el seguimiento de estas personas. Nosotros detectamos cuántas personas han tenido contacto con ese caso y actuamos sobre ellos, o sea, los aislamos, los seguimos telefónicamente todos los días y vamos, en dependencia de la evolución que ellos van teniendo, pues vamos viendo sus necesidades, o sea, si hay que indicarle alguna prueba, si necesita alguna valoración en domicilio, si necesita en algún momento trasladarse al hospital. Si el contacto estrecho desarrolla síntomas, se le hará una prueba en 24 horas porque pasa a ser un caso sospechoso. En caso contrario, se le hará a los 7 días. Canarias fue de las primeras comunidades españolas en contar con rastreadores. Muchos países del mundo ya utilizan esta herramienta que ha sido útil en anteriores epidemias. Tienen mucha experiencia, por ejemplo, en los países asiáticos. Los países asiáticos se han enfrentado ya en varias ocasiones a amenazas de este tipo. Lo que pasa es que una amenaza a escala global como esta realmente no la hemos tenido básicamente desde 1918, ¿no? Con la pandemia de la gripe. Luego hemos tenido algunas otras, ya digo, más localizadas. Y luego tuvimos la gran experiencia del ébola. En Canarias es verdad que teníamos menos experiencia de esas pandemias, pero utilizamos el rastreo en otras enfermedades de declaración obligatoria. Cuando declaramos un caso de tuberculosis o de sarampión, los equipos de salud pública se encargan de rastrear. A los equipos de rastreadores se unen cada vez más las apps móviles de seguimiento que nos permiten saber si hemos estado cerca de una persona infectada. No es solo que se crucen las personas o dónde he estado o dónde me he movido o si tú has estado en el mismo sitio, sino que nos hemos parado, hemos tenido una conversación durante un tiempo, como digo, prudencial, 2-3 minutos, y a la vez nuestros teléfonos se intercambian unas claves entre ellos para determinar pues, que hemos estado en contacto. Una vez eso, si uno de los dos se nos detecta que tenemos el COVID, pues eso se sube a la base de datos, donde se valida, después se esparce. El gobierno español ha anunciado que previsiblemente antes de julio, Canarias será la primera comunidad del país en la que se ponga en marcha una app de estas características. El sistema educativo canario va recuperando poco a poco la actividad. Durante esta semana, el nuevo consejero, José Antonio Balbuena, ha consensuado con toda la comunidad educativa el protocolo a seguir para iniciar el próximo curso y finalizar el actual. Los primeros alumnos en recibir clases dentro de un aula son los que finalizan su etapa educativa y deben afrontar, por tanto, pruebas como la EBAU, el examen de acceso a la universidad, que va a tener lugar este año los primeros 4 días de julio en Canarias, un día más de lo habitual, para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad sanitaria, la nueva prioridad que va a determinar cómo y cuándo se imparten las clases a partir de ahora. Han sido los primeros en volver a clase de forma voluntaria y previa cita de los profesores. Solo se permiten 10 alumnos por aula. Se trata de estudiantes que finalizan etapa educativa. En este caso preparan el acceso a la universidad, la EBAU, prevista durante los primeros 4 días de julio en Canarias. Necesitábamos ese apoyo y esas correcciones que nos faltaban para hacer el examen lo mejor posible. Porque sobre todo para la EBAU te quedan dudas y ya es en menos de un mes y hay que resolverlas. Latín, algunos en inglés que les viene muy bien estar con la profesora y puedes practicarlo. En centros como el Instituto Alonso Quesada de Las Palmas de Gran Canaria son evidentes las señales que muestran una organización mucho más estricta tras el impacto de la pandemia. Se detecta un grupo, no más de 10, se habla con ellos, la autorización la tienen que dar los padres y cuando tengamos eso, el equipo directivo lo planifica con un horario determinado. Solamente es 1 hora y cuando termina se sale del centro.
El nuevo consejero, José Antonio Balbuena, busca el consenso de toda la comunidad educativa para avanzar en el desarrollo del protocolo a seguir de cara al próximo curso. Con toda la comunidad educativa, y cuando digo toda la comunidad educativa me refiero a personal docente, no docentes, padres y madres, alumnos, representantes de centros privados, concertados, para hacer una apuesta común de los elementos que nos preocupan para tener una visión global y ponernos a trabajar de forma rápida. El Ejecutivo ha recibido hasta 186 propuestas de los colectivos implicados. Se ha consensuado que con suficientes medidas de seguridad sanitaria y con cita, pues se pueda ayudar al alumnado cuarto de la ESO a que pueda tener una ayuda para finalizar su ciclo. Se negoció con las centrales sindicales. Es verdad que no recoge el 100% de la literalidad de nuestras peticiones, pero sí que adapta algunas de las condiciones que planteábamos. El Ministerio marcará la pauta a seguir a las comunidades autónomas, dando prioridad a la educación presencial. Desde el punto de vista sanitario, pues ahora queda una tarea inmensa, una vez que se definan los ratios de alumnos por aulas o por profesores, para no solo analizar las demandas desde el punto de vista de espacio físico, sino también las demandas desde el punto de vista de recursos humanos. Las 3 escuelas infantiles dependientes del Gobierno se disponen a comenzar una reapertura escalonada que culminará el próximo 9 de julio. En este puerto de Santa Cruz de Tenerife, la Guardia Civil ha detenido esta misma semana a un varón de 33 años que ocultaba en el interior de su vehículo 37 kilos de cocaína. Todo ocurrió durante un control aleatorio que se realiza a los pasajeros, a la mercancía y a los vehículos que entran en la isla a través de los diferentes buques. Pero además esta semana les hemos contado la detención de otros 2 hombres en Ginamar, en Gran Canaria. Atracaron una vivienda y golpearon y amenazaron con un cuchillo a un hombre de 69 años. Portaba en su coche 37 kilos de droga y se encontró con un control aleatorio de tráfico. Fue un perro del servicio sinológico el que la detectó en un lateral del vehículo. Los agentes la encontraron en un doble fondo distribuida en 30 paquetes. Los cuales contenían sustancia estupefaciente, cocaína. Se le acusa de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. En el puerto de La Luz y de Las Palmas, también durante un control rutinario, los agentes de vigilancia aduanera hallaron a 5.000 vacas en las condiciones que ven. Estaban en el interior de un buque con bandera del país africano Togo que estaba atracado. El maltrato animal está entre los delitos medioambientales, junto con las extracciones ilegales de agua, que más han aumentado. En 2019, el Seprona gestionó más de 100.000 infracciones administrativas relacionadas con el medio ambiente. 2 hombres han sido detenidos por atracar a punta de cuchillo a un varón de 69 años cuando entraba en su vivienda en Ginamar. No era la primera vez que la víctima sufría un robo por parte de estas personas. Él mismo narró a los agentes cómo 2 individuos le asaltaron cuando accedía a su vivienda y tras golpearle sustrajeron su cartera y el dinero de su pensión. En la capital tinerfeña, un hombre cogió este cuchillo que ven del interior de una cafetería y amenazó de muerte a una persona que había dejado su perro en la puerta del local. La Policía Nacional le ha detenido por un delito de amenazas graves. Al conductor de este vehículo se le ha imputado un presunto delito contra la seguridad vial con influencia de bebidas alcohólicas. Circulaba a una velocidad más alta de la permitida en la vía cuando chocó contra la mediana de la carretera a la entrada de la rotonda de Puerto Rico, en Gran Canaria. Tanto el conductor como los otros 2 ocupantes, que lograron salir del habitáculo antes de que el coche comenzara a arder, tuvieron heridas de diverso grado. Y en Fuerteventura se investiga a un conductor de 40 años que podría haber cometido otro delito contra la seguridad vial al circular a 221 kilómetros por hora en una vía limitada a 100. No solo por la excesiva velocidad, sino porque se trata de una vía de doble sentido de la circulación. Más de 9 horas tardaron los equipos de emergencia y la grúa en poder retirar este camión de basuras en Valle Seco, en Gran Canaria, de esta ladera. La orografía del terreno y la existencia de naranjeros añadió complejidad a las labores. El camión cayó sobre un cuarto de aperos que pertenece a una casa de fin de semana y que en ese momento estaba vacía. Tampoco se encontraba ninguno de los operarios en la cabina del vehículo. Y así como ven, ardió una caravana estacionada en la montaña de Abades, en el sur de Tenerife. 2 personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario cercano por intoxicación. El vehículo quedó totalmente calcinado.
Durante el estado de alarma muchas cosas han cambiado, entre ellas el protocolo que los operadores de cámara de esta casa tienen que llevar a cabo durante su jornada laboral. Un protocolo que no impide que cada día lleguen a sus casas las imágenes que graban para una noticia, un directo o un reportaje. Pero además durante estos meses mis compañeros han grabado la salida y la puesta de sol en los rincones más bellos de este archipiélago, que han hecho que los espectadores durante unos segundos se trasladen a esos lugares sin salir de casa. Y eso lo han hecho a través de la técnica de cámara rápida, muy usada en cine y en fotografía, que permite captar motivos o sucesos que por lo general suceden a velocidades muy lentas. Hemos podido disfrutar de amaneceres en los rincones más bellos de las islas, a pesar de estar confinados, imágenes que nos han trasladado a cada punto del archipiélago sin salir del salón de casa, lugares escogidos a conciencia por los operadores de cámara de esta casa. La idea principal era coger los sitios donde más afluencia de gente había, para cogerlos sin nadie, o sea, con el estado de alarma, pues que ya no había esa afluencia de gente. Y pues en Maspalomas, en la playa de Arinaga, en sitios de la comarca sur. Un trabajo minucioso que ha requerido de tiempo y de mucha paciencia para poder captar la salida del sol. Para tener 15 segundos de vídeo hay que estar como hora y media, teníamos que estar. Así que bueno, empezábamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media más o menos. A mí lo más duro ha sido madrugar. Sí, porque levantarme temprano me cuesta horrores, pero la verdad es que coincidimos un grupo muy bueno, nos llevamos muy bien y la verdad es que ha sido fantástico, en cierto modo, ¿no? Lo hemos pasado muy bien, hemos conseguido buenos recuerdos, ¿no? A pesar de madrugar tanto. Muchas horas de espera donde no ha faltado ni el ingenio ni el humor. Una manera de trabajar diferente la que han llevado a cabo los operadores de cámara de esta casa. El objetivo era grabar un amanecer en un lugar que antes del estado de alarma estuviese transitado y ahora mostrarlo como lo ven, vacío. En esta ocasión nos trasladamos hasta el Tamaduste, en la Isla del Hierro. En el Hierro elegimos el amanecer desde el pueblo del Tamaduste porque es un pueblo costero y entonces pensamos que quedaba muy bien que se viera lo que es el contraste del cielo junto con el mar, las mareas y el contraste de luces que se produce a esa hora del día. Pero también se han grabado atardeceres maravillosos como este en el municipio del Paso, en la isla de La Palma. Elegí esta vista desde el Paso hacia Cumbre Nueva porque para mí es un lugar mágico y especial. Si bien me dejó un poco colgado esa cascada de nubes que suele aparecer por ahí de vez en cuando y que lo hace tan singular a este espacio. Hemos viajado hasta la isla de los volcanes, concretamente a las salinas de Janubio en Yaiza, que son las más extensas de toda Canarias. Unas imágenes grabadas por nuestra compañera Lili Umpierres, una técnica, esta de cámara rápida, que nos permite mostrar diferentes motivos o sucesos que suceden a velocidades muy lentas. A la cámara le damos unos parámetros para que ella sola haga el timelapse, ¿no? Entonces realmente para que tú tengas a lo mejor un minuto de grabación tienes que estar mínimo unas 3 horas y hay momentos que se te hacen un poco largos, ¿no? Y tediosos, pero después ves el resultado y vale la pena. Trabajar durante estos meses no ha sido fácil, han cambiado los protocolos y eso a la hora de grabar se nota. El trabajo en los últimos meses ha sido absolutamente diferente al que estamos acostumbrados a realizar. Si normalmente tardamos en realizar una entrevista, coger un total, etcétera, unos 5 minutos, pues ahora tardamos 15 minutos, media hora. La mano derecha tiene que pedir permiso a la izquierda para saber lo que hacemos. Tenemos que extremar las medidas de seguridad, las distancias, colocar el micro en la pértiga, preparar al entrevistado. Todo se hace muchísimo más delicado. Lo primero que hacemos es limpiar y desinfectar todo el equipo, desde el trípode, la cámara, los micrófonos y mantener esas distancias sociales, porque no solo tu trabajo es con un redactor, entonces también ahí implica pues la distancia social. Lo más difícil fue trabajar con guantes, porque tú utilizas la cámara con tus manos. Entonces es como, yo perdí un poco como sensibilidad. Una sensibilidad que hemos recuperado al ver todos estos atardeceres a lo largo de estas semanas. Estas imágenes son de la playa de Valle Gran Rey en la isla de La Gomera. Y para no perder la costumbre, nos vamos a despedir
con esta puesta de sol en Fuerteventura captada por nuestro compañero Manuel Morgade en Tindaya. Disfrútenla. Con estas imágenes de las islas que han grabado nuestros compañeros cámaras nos despedimos. Saben que pueden seguirnos en los Telenoticias, en las redes sociales y en nuestra página web. Y recuerden, este virus lo paramos unidos.